Hola, muy buenas. Hoy tengo una invitada que repite episodio, repite visita por el podcast, porque va a estar como ponente en la Semana del Bienestar Empresarial. Ella es May Ross, es terapeuta, ha sido mi maestra de Reiki. Y cuando monté este evento he dicho, May, tienes que estar, tienes que repetir episodios, vamos a trabajar contigo porque a nivel de energético tiene una capacidad brutal. Y vamos a usar sus dones, sus capacidades, sus conocimientos para liberar las creencias limitantes que frenan el crecimiento de un negocio. Entonces, le he dicho, mira, pásate por el podcast y cuéntanos un poquito cómo va a ser el taller, qué vamos a trabajar, cómo se pueden trabajar las creencias limitantes, porque generalmente cuando vamos a creencias pensamos primero en algo racional, algo que pensamos directamente, pero sabemos que los pensamientos generan energía en el cuerpo, que la energía también tiene distintos canales de vibraciones. Y May en esto sabe mucho, así que vamos a ponerle luz. Bienvenida, May, muchas gracias por estar. Hola Eh, Diego, ¿qué tal? Buenos muchis- días a todos. Muy buenas. Pues con muchas ganas de hacerte muchas preguntas para saber cómo nos afectan las creencias limitantes en un negocio, sobre todo cómo se generan, cómo afectan a nuestro cuerpo, y a partir de ahí, ¿qué se puede hacer, ¿no? Entonces, cuéntanos qué has pensado que podemos trabajar en el evento de la Semana del Bienestar Empresarial y qué es lo que te gustaría aportar, qué es lo que quieres aportarnos para trabajar sobre este foco que son las creencias limitantes. Pues mira, Diego, lo primero que me gustaría hacer es que cada persona pudiera identificar cuántas creencias limitantes tenemos. Pero no solo limitantes, sino en realidad cuántas creencias tenemos. ¿Tú eres consciente de cuántas creencias tenemos asociadas en nuestra vida? Es decir, lo que creemos sobre el dinero, lo que creemos sobre nuestro negocio, sobre todo lo que creemos sobre nosotros mismos. O sea, estamos constantemente autodescubriéndonos. Y entonces cuando salimos de nuestra zona de confort, es cuando empezamos a descubrir incluso esas creencias limitantes. O sea, la creencia limitante es una idea, realmente una idea que no es verdad, es simplemente una representación de lo que creemos que es la verdad. Y esa creencia limitante es la que nos condiciona a actuar de una forma que ni siquiera somos conscientes. Ni siquiera entendemos el por qué estamos actuando de esa forma. Ujú. Así que la primera parte sería identificar esas creencias. La mayoría de nosotros no conocemos todas esas creencias limitantes y sobre todo de dónde vienen, porque algunas pueden venir de nuestros padres, de la educación que hemos recibido. Y por ejemplo, si yo tengo un negocio, imagínate, bueno, tengo un negocio o quiero abrir un negocio Ujú. y yo digo, que voy a fracasar, creo que voy a fracasar. Entonces, al decir eso, a mí me gusta incluso hacer la pregunta, ¿quién te decía eso? ¿Quién te decía que ibas a fracasar? Pero no necesariamente en un negocio, sino directamente que ibas a fracasar. A lo mejor a hacer un examen, a emprender algo cuando eres Ujú. joven y también te dicen que vas a fracasar. Entonces, la primera pregunta sería, ¿quién te decía eso? Identificarlo y entonces podemos escribir, porque de hecho en el taller va a ser mucho de escribir, de tomar conciencia, y una vez que hemos tomado conciencia de todas esas creencias, ya sean que la hemos copiado, creencias externas o creencias limitantes que vienen de nuestras propias experiencias. Si yo he podido bueno, poner en marcha un negocio y efectivamente fracasé. Y como he fracasado, se me ha quedado la creencia de que creo que voy a volver a Claro. fracasar. Y a lo Vale, mejor vale. eso me impide crear otro negocio de una forma diferente. O sea, te puede venir o bien por el entorno a través de la historia personal de, oye, tu padre ha dado por hecho de que cada cosa que hagas eres un veleta y ahí va, otra vez a pegarse un porrazo, ¿no? Entonces ya te queda incrustado esa creencia de mi padre tiene razón, por más que yo haga, me la voy a pegar, ¿no? O sea, no soy una Efectivamente. persona de prosperidad o lo que fuera. También puede venir por una experiencia propia personal de he fallado una o dos o tres veces seguidas, por lo tanto ya me pongo la etiqueta como ahora sería un hashtag en una red social, ¿no? O sea, soy un Soy fracasado un fracasado, o no efectivamente. tengo o no puedo cobrar precios altos
o no valgo la pena, o esto es muy difícil, o esto es imposible. Entonces, claro, si piensas, aunque quieres hacerlo y quieres sumar y quieres hacer crecer el negocio, si internamente o clase a veces inconscientemente tienes esa etiqueta dentro, tu cerebro te dice, pues si tú me dices esto, no subimos, no de peldaño, una cosa así funcionaría. Efectivamente, es que de hecho casi todo es de una forma inconsciente. Ujú. Entonces, por eso decía, no entendemos ni siquiera por qué lo hacemos o para qué lo hacemos. O sea, es inevitable, simplemente lo hacemos. Y desde pequeños, ten en cuenta que somos como esponjas. O sea, un niño no tiene ese filtro, no puede analizar, no puede comparar. Entonces, absorbe todas las ideas que sus padres en ese momento le van dando. Entonces, tú imagínate que tu propio padre ha sido un fracasado, pero no que ha sido un fracasado, sino que él tiene esa creencia de que ha fracasado porque él mismo montó un negocio y fracasó. Entonces, evidentemente, en esa experiencia que tuvo el padre, se pudo generar una emoción, ¿no? De frustración, de impotencia, de rabia, de culpa, pero sobre todo tiene miedo a que ahora su hijo o su hija también fracase. Vale, vale. Por ejemplo, Entonces una ese creencia, miedo, claro, se lo transmite al hijo como diciendo, como yo fracasé, tengo miedo de que tú vivas mi misma experiencia y que tú también sufras como yo. Entonces vale, el miedo es como que intenta, evidentemente, que ya digo, no se hace a veces de una forma consciente, aunque hay gente que sí, sí, ¿no? sí, Entonces es como para impedirte que tú hagas lo mismo, pero para que tú no sufres y no cometas el mismo error. Entonces lo dicen desde una forma, vibrando en el miedo, desde la emoción del miedo, que el niño simplemente capta esa energía y empieza él a tener ese miedo y a forjar, ¿no? Esa creencia, a crear esa creencia que viene evidentemente de algo externo y no de su propia experiencia. perfecto. Una de las cosas que se me ocurre que es una creencia que está a la orden del día, que es una, por un parte es una realidad, pero por otra parte es una parte de la realidad, ¿no? Que es el autónomo es un sufridor. Entonces, vale, Sí. sí que hay una parte que dice, "Ay, hay autónomos que tienen un momento de sufrimiento bastante intenso, pero también hay autónomos que no es así. Entonces, cuando lo analizamos como que es una creencia, es porque pensamos que el 100% del autónomo es un sufridor. Ahí es cuando dices, vale, has convertido una parte de la realidad en una creencia universal o Exacto, generalizada, por lo exacto. cuanto tú te estás metiendo en el saco, ¿no? Entonces, ahora estas creencias, ¿cómo afectan a nivel de energía o a nivel de actitud, de proyectarnos? Dices, tengo un negocio, quiero sacarlo adelante, quiero mejorar, he sembrado muchas creencias inconscientemente o conscientemente por experiencia dentro de mí y están ahí. O sea, no, esto no es como que pongo una mano y saco algo y ya está, ¿no? Hay que trabajarlo. ¿Cómo podemos empezar a liberar, a soltar, a modificar estas creencias? Y qué herramientas, ¿no? ¿Por qué es importante hacer esto? Cuéntanos un poquito sobre todo esto. Sí, bueno, realmente hay muchas formas de trabajar las creencias. Podemos trabajarlo a nivel mental, simplemente con un cambio de enfoque. De hecho, la hipnosis es una de las herramientas que puede trabajar estos cambios. O sea, tú ten en cuenta, ¿no? La frase típica que se dice, si crees que vas a fracasar, estás en lo cierto. Si crees que no vas a fracasar, también estás en lo cierto. O sea, realmente es lo que tú quieres creer, porque al final lo que tú crees es lo que vas a co-crear. Entonces, imagínate que estamos como en un mapa donde tú estás en el punto A y quieres llegar con tu negocio al punto B. Hay muchos caminos para llegar al punto B. También tenemos muchas formas de cambiar esas creencias limitantes, pero es tú como tu conciencia también, porque yo muchas veces digo que tenemos muchos personajes cohabitando Sí, dentro de totalmente. nosotros, o sea, Eh, muchísimos Eso coexistiendo. lo vamos a ver cuando esa me toca a mí en la parte de que hagamos de coaching y de Claro, potencial. pues cuando Vamos tú a ver lo la parte cuentes, de este, sí, es sí. que es increíble, ¿no? Entonces, por eso, todo eso tiene sus propias creencias, ¿no? Entonces llega un momento en que tú decides por qué camino quiero ir, ¿no? Hay una parte de que tú eliges ese camino. Entonces tú puedes elegir el camino yendo desde el miedo, desde la creencia de voy a fracasar, ¿no? Y si tú te haces la pregunta, ¿qué pasaría si fracasara?
Bueno, pues si fracasara, pues sentiría rabia o sentiría frustración. Si tú encuentras esa energía asociada a esa creencia, es el camino por el que realmente vas a ir. Entonces, tú puedes directamente cambiar de ese camino, ¿no? Y Ok, hacerte incluso una pregunta diferente. ¿Qué creo si triunfo, si tengo éxito, si gano clientes? Entonces, la energía, la emoción ya te cambia. Me vale. siento Ahora, motivado, me siento ilusionado, me siento con pasión, me siento triunfador. Entonces, automáticamente cambias el camino y vas creando, co-creando ese camino en función a la energía que se va despertando asociado a esa creencia. perfecto. Ahora, una cosita porque sigue cuando lo vemos, dice, es bonito, a mí me gustaría, pero yo te digo cómo lo hablo yo con la gente cuando quiere empezar un proceso de coaching o cuando hablamos de mejorar un rendimiento, es para querer conseguir, para querer conseguir algo, para tener posibilidades, tienes que querer, pero querer no del me gustaría, sino querer barra, estoy dispuesto a implicarme, estoy dispuesto a, porque a lo mejor no todo te sale a la primera rodado, pero es como Claro, tienes que tener ese factor compromiso barra atracción para empezar a nadar hacia ahí, ¿no? O sea, no te puedes parar, sino es empezar a moverte. ¿Cómo lo explicas tú? Es decir, oye, si vas a venir al taller a la Semana del Bienestar Empresarial, que vamos a comentar la fecha que es del 20 al 24 de febrero de 2023, lo que estén escuchando el episodio, y vas a venir al taller de Mike o a cualquiera de los talleres, pues yo creo que sí, todos, o sea, tienes que tener esa suman. gana, incluso está el de Malena de risoterapia, pues si vienes y no te expones, pues oye, al final de la risoterapia es para hacer el El ganso ganso, de, sí. pero desde un punto profesional, que luego al final eso dices, bueno, he perdido la vergüenza, si he sido capaz de hacer esto en mi negocio voy a hacer muchas cosas más, ¿no? Todo tiene un para qué. Entonces, ¿qué tiene que tener esta persona que viene a tu taller, que quiere soltar creencias limitantes, que quiere hacer un cambio, para que no se quede rascando solo la superficie, para que el cambio sea profundo, porque como todo, a ti te dan una herramienta y tienes que tener la intención y la voluntad de utilizarla. ¿Y qué le podemos pedir? Que, que si viene, que tenga anclado unos comportamientos para que esta herramienta sea efectiva. Ujú. Por supuesto, tiene que venir abierto, ¿no? Sobre todo abierto a explorarse, a descubrirse, a mirar dentro de uno con diferentes preguntas y ejercicios que voy a ir haciendo para encontrar, como digo, esas creencias, sobre todo las limitantes, porque la limitante es la que me impide avanzar hacia donde yo quiero. Mm. Y una vez que detectamos esas creencias, de dónde vienen, si son externas, si son internas, vamos a descubrir también la energía, la emoción, como decía, asociada a esa creencia. Si me despierta miedo, culpa, rabia, fracaso, impotencia, porque esa es la energía en la que va co-creando ese camino. Entonces, en este caso vamos a usar una herramienta que se llama EFT de liberación emocional, y lo que vamos a hacer es cambiar esa energía. Es decir, haremos un ejercicio conjunto donde todos van a participar, donde todos van a ser protagonistas en esa experiencia, por supuesto, cada uno trabajando su creencia en concreto y trabajando la energía asociada a esa creencia, pero se puede hacer globalmente con esta técnica todos juntos. O Y sea, luego daremos seguimos tus indicaciones, pero cada eso uno es, no tiene que exponer, no tiene que verbalizar lo que le está pasando, a no ser que quiera voluntariamente. O sea, eso es, es conjunto y privado a la vez, eso es. para que la O gente sea, esté tranquila, digamos. claro, no tienen que contar su historia, no tienen... A ver, yo voy a preguntar porque Sí, bueno, siempre es yo a mí bonito me tienes ahí compartir. como conejillo de India, conmigo puedes experimentar todo, o sea, pues yo me ofrezco porque yo también, o sea, todos como en cual como profesionales, se nos da muy bien ayudar a los demás y hay veces que tenemos que también tener otros profesionales que nos ayuden a nosotros, o sea, y pararnos y Efectivamente. trabajar. Yo me voy a sumar como uno más y estaré ahí al pie de cañón siguiendo tus indicaciones. Claro, Y yo hablabas voy a pedir de, un voluntario, o sea, lo bueno, típico, yo un me ofrezco, voluntario, yo me alguien ofrezco, yo que me no ofrezco. sale nadie, no pasa nada, Nada. siempre hay Bueno, maneras de daré la trabajar. oportunidad de que alguien se ofrezca y si nadie se ofrece, me ofreceré yo. Hablabas de Perfecto. apertura, de que uno tiene que venir con la apertura mental, Sí, porque hay gente que sí que está más cercana al desarrollo personal, al crecimiento personal y con esas pinceladas de espiritualidad, porque vamos a trabajar la energía desde un enfoque diferente, o sea, ujú, y todo esto de Mai me flipa porque tiene una energía, de hecho, en el libro cuento alguna anécdota con ella.
Y cuando yo empecé contigo la formación en Reiki, también era un momento como, ya tengo que buscar otras herramientas porque lo que he probado no me funciona. Era algo totalmente desconocido, por un lado ibas con esto de así, un poco reacio, pero por otro lado dices, bueno, ya que me pongo, ¿no? Y la experiencia fue brutal, que si a mí me dicen, me lo cuenta alguien, no me lo creería, ahí tendría la creencia limitante, Sí, pero el hecho de haberlo experimentado de verdad eso. y después con la formación que tuve contigo, de que he hecho más sesiones a más gente y ves la reacción de la gente, ha sido brutal. Entonces ya es como un cambio que ahora sí lo tengo asentado. ¿Qué cambios van a tener estas personas? ¿Cómo funciona esto de la EFT? ¿Qué has dicho? Vamos a utilizar una técnica que se llama EFT. ¿En qué consiste esta metodología de trabajo que vamos a usar en el evento? Sí, bueno, EFT, la sigla en inglés de técnica de liberación emocional, y Ujú. se basa en la medicina china, porque usamos puntos de acupuntura que pertenecen a nuestros canales energéticos, que eso lo explicaremos para no No se hacerlo pone muy chulo, largo. esto se está poniendo muy chulo. Entonces, bueno, nadie duda ya de que somos energía, de que todo es energía, ¿no? Y esa energía, ya incluso hay mucha tecnología que puede medir nuestra energía interna, ¿no? Esa energía que fluye por nuestros canales energéticos, por nuestros chakras, por nuestros cuerpos, como se dice en el etérico, el emocional, el mental, ¿no? Pasa que el ojo físico, como no lo ve, pues volvemos a la creencia, como no lo veo, no existe, ¿no? Y realmente existe y se puede medir. Entonces, lo que hacemos es que vamos equilibrando la energía asociada a nuestras representaciones mentales y nuestras creencias. O sea, yo te pongo el ejemplo, si yo cierro mis ojos y traigo un recuerdo del pasado donde una persona, imagínate en un negocio, ¿no? Un cliente pues dejó de pagarme, dejó de pagarme una factura y yo recuerdo esa experiencia, la traigo a mi mente visualmente, auditivamente, kinestésicamente, y solo por el hecho de evocarla se activa de nuevo esa emoción, esa sensación, como si se estuviera dando en el momento presente, aunque pasara hace 3 años. Entonces, vamos a decir que eso es la energía que se activa cuando mentalmente traigo un recuerdo o proyecto a un futuro. Y esa energía que se activa es la que está limitando y condicionando mi presente. Es decir, si se activa la rabia, en ese momento al recordarlo, o puede que un compañero mío me esté contando una historia que me recuerde algo que yo viví y empiezo a enfadarme o empiezo a sentir rabia y digo, ¿por qué estoy sintiendo rabia si no está pasando nada? Y a lo mejor a nivel subconsciente está viniendo ese recuerdo. Entonces, por eso hay que estar ahí muy atento y muy Ujú. consciente de qué está sucediendo. Entonces, esa energía que se activa, que es la que limita y condiciona mi presente, es la que vamos a equilibrar a través de esta técnica que se basa en la medicina china, haciendo tapping, que son golpecitos, en diferentes puntos de acupuntura que pertenecen a meridianos energéticos de nuestro cuerpo. Y cada meridiano vibra en una frecuencia emocional diferente. Por ejemplo, nuestro hígado vibra en la frecuencia de la rabia, de la frustración, del enfado. Entonces, cuando acumulamos mucha rabia, el meridiano del hígado puede tener un exceso de energía. Y como todos los meridianos están conectados unos con otros, al final el desequilibrio o el exceso de un meridiano está condicionando a los otros, porque ya digo, están todos unidos. Y es cuando se produce nuestro desequilibrio energético y empezamos a sentirnos mal. Y a veces sin entender el por qué. Muy buena. Guau, parece que algo sabes de esto. Un poquito, Ah, sí, porque me encanta la eh, medicina china, estudié medicina china y todo esto de la energía y del equilibrio, ¿no? Porque la medicina china siempre va buscando la claro. armonía en la persona, ¿no? Sí, Mm. aquí en Occidente vamos al médico cuando ya estamos malos, cuando ya estamos enfermos, cuando ya está el desequilibrio producido. Y en medicina china lo que hacemos es que todo sea preventivo, Bien. preventivo, estamos atentos, atentos, o sea, yo estoy bien y me mantengo bien, estoy saludable, me mantengo saludable. Y Vale, entonces bien. ese es como sería el principio, ¿no? De la medicina china, mantener el orden. Para la gente que va a venir al evento y que quiere decir, bueno, ¿quién es Mike Ross? O sea, para darme este taller de liberación de creencias limitantes con FT, yo sé que eres física,
Sí, es, estudié ciencia física, pero luego entonces, cuéntanos un poco, ¿quién es Mar Ross? O sea, sé que maestra de Reiki, has estudiado ciencia física, ¿qué más? Has hablado de es medicina que china. es tan complicado, ¿sabes? Pero ahí parte de la base porque muchos tendrían la creencia, de hecho yo tuve mi propia creencia sobre mí misma de que era una persona dispersa, ya que muchas veces mis padres me lo decían, porque y esto, y ahora esto, y ahora y esto, ¿no? Y yo digo, no, soy una descubridora, me gusta experimentar, me gusta descubrir, porque si no nos mantenemos en nuestra zona de confort, ten en cuenta que nuestro ego nos mantiene en las cosas que conocemos y las cosas que conocemos lo que me produce seguridad, me gusten o no me gusten, pero al menos lo que conozco. Entonces, cuando empiezas a descubrirte es cuando sales de esa zona de confort, porque es algo nuevo y desconocido y ahí es cuando empiezas todavía a conocerte más, porque es donde ves dónde estaban tus límites y ver que incluso hay capacidad en ti, talento en ti que no sabías y que empiezas a descubrirlos cuando sales de esa zona de confort. Ujú. Entonces, yo me descubrí porque claro, Cuéntanos qué decir has estudiado, todo lo que he cuéntanos un estudiado, poco, mira, hice bueno, ciencia física ujú. y luego paralelamente estudié protocolo y comunicación. Ah, ¿qué tiene que ver con la física? Bueno, yo no sé qué tenía que ver, solo sé que me encantaba en la universidad organizar eventos. Vamos a a la central nuclear, vamos a la central eólica, vamos, me gustaba organizar cosas, me gustaba mover también gente, me gustaba organizar eventos. Entonces, pues dije, oye, esto me gusta también mucho, me divierte. Entonces, pues empecé a estudiar también lo que es organización de eventos, protocolo, comunicación. Monté mi propia empresa de eventos. Estuve trabajando pues, en diferentes empresas hasta que creé la propia mía de evento. Entonces, al crearla ya, pues estuve trabajando 10 años hasta que ya dije, uy, ya sé organizar eventos, ya sé hacer esto, ¿no? Y entonces descubrí que me empecé a estresar, que no sabía ni lo que era. Me empecé a estresar, no tenía vida, solo trabajando, que sí, ganas mucho dinero, pero ya no puedes invertir el dinero en otras cosas que realmente te gustan. Y entonces empecé, no te voy a decir enfermando, pero sí a tener problemas de salud, con dolores de cabeza, mareos, cansancio. Y dije, esto no es sano, esto no es sano. Y entonces fue cuando, precisamente por dolores de cabeza brutales que tenía, empecé a buscar remedios naturales. Y entonces puse en Google, ¿cómo quitar dolor de cabeza? Y apareció Reiki. Y dije, Reiki, ¿y esto qué es? Y fue cuando ya vi que era energía, digo, ay, esto es lo que quería estudiar en ciencias físicas, la energía, y no me enseñaron. Y dije, hay una manera de encontrar pues la energía, pero estudiarla también en el cuerpo físico. Y ahí empecé a descubrir el Reiki. Y ya una vez que entra en Reiki, es como empieza a descubrir otras cosas, ya me llevo a la medicina china, ya me llevo a la hipnosis, a intentar O sea, entender el... tú eres maestra de Reiki Yo soy maestra de en Reiki. medicina china, ¿qué titulación o qué te has formado? Técnico superior en acupuntura, que Ajá. son 3 años en medicina china que lo hice en Madrid. Mm. Entonces, y luego me formé también en programación neurolingüística y en hipnosis con diferentes maestros, con diferentes Claro. escuelas. Ok, tienes lo Sí. de PNL. ¿También tienes algo de COA, si no me equivoco? Sí, y me saqué también el certificado internacional de coaching. Vale, ¿y qué más? Tengo los pares biomagnéticos, tengo el FT, tengo las flores de Bach. Es que me encanta Bueno, descubrir, muy bien, muy bien, muy bien. sobre todo lo que ayuda, primero que te ayuda a ti, ¿no? A conocerte más, a Ya, descubrirte, esto no tiene límites, es como decir, no te puedes limitar, siempre puedes conocerte más, descubrir y hacer más cosas, eres como el co-creador de tu qué bueno. vida. Entonces yo siempre me hago la pregunta, ¿qué quiero crear hoy? Pero no solo qué quiero crear hoy, ¿no? Sino qué quiero crear a medio plazo. Y para mí eso son las experiencias. Oye, pues ahora me apetece viajar, pues ¿qué estoy organizando ahora? Porque, bueno, también soy muy Mm. emprendedora, ¿no? Entonces, pues, ¿qué quiero organizar? Como quiero viajar y quiero experimentar el conocer mundo, pues voy a organizar ciclos de conferencias y talleres y ya me estoy relacionando con personas en diferentes países para poder desarrollar mi proyecto porque quiero experimentarlo. Muy buena. Entonces, para eso hay que trabajar esas creencias limitantes, ¿no? Y esas creencias limitantes, pero con como decía, la emoción asociada a esa creencia, ¿no? El miedo a enfrentarme a eso, el qué dirán, el qué pensarán. Bueno, es como quitar toda esa parte, ¿no? Que te limita y al final tú dirigir tu vida hacia donde tú quieres. ¿Y cuáles van a ser los beneficios de la persona? O sea, porque esto es un camino que se inicia, o sea, no es que
sea, moldeas un poco como ajustas la brújula, por así decirlo, ¿no? De las creencias para decir, bueno, tenía un poco ese ajuste y ahora es por aquí. ¿Cuáles son los beneficios que vamos a sembrar? ¿Qué se va a llevar la persona que venga al evento y principalmente en este caso con tu taller? Pues lo que se va a llevar es, primero, identificar esas creencias, que bueno, eso hay gente que hasta incluso las sabe, pero lo siguiente y más importante para mí es tener la oportunidad de cambiarlas, o sea, de algo que te limita, algo que te potencia, o incluso crear, por así decirlo, nuevas creencias, pero nuevas creencias que te impulsen dentro de la percepción de tu realidad a conseguir lo que tú deseas. O sea, liberarte de lo que no te sirve, de esas creencias limitantes y crear, porque el que cree, crea, crear nuevas posibilidades para conseguir realmente lo que tú quieres en tu negocio, aumentar Mm. mi cartera de clientes, aumentar económicamente, conseguir expandir mi negocio a, no sé, a otras ciudades, ¿no? Cada uno, o simplemente empezar a emprender mi negocio, Ah, ¿no? ¿tenemos a alguien, no sé si a ti, algún caso de alguna persona dentro de respetar esa confidencialidad que podamos explicar un poco? Pues me ha venido una persona con esta creencia, lo hemos trabajado y esto ha sido el cambio que ha ido evolucionando, como para que lo vean con una historia. ¿Tienes algo que te venga así, algún recuerdo de algún caso en concreto? Sí, tengo uno en concreto y que de hecho se repiten. Es como que a veces se repite la misma experiencia en diferentes personas. O Ajá. sea, porque A en ver, el cuéntanos de fondo, qué va esa experiencia, ese cambio, para ponerlo como ejemplo de lo que puede pasarle a una persona, ¿no? Que venga al evento. o en concreto era una persona que tenía muchas ganas de emprender su negocio y tenía muy claro lo que quería hacer, pero tenía esas creencias de que creía que iba a fracasar. Eso fue lo primero. Creo que voy a fracasar porque es muy difícil, es muy complicado. En el fondo, como que no creía en él, aunque realmente tenía esas capacidades, ¿no? Y esos talentos. Entonces, primero lo que estuvimos trabajando es identificar esas creencias. La pregunta que te decía, ¿no? ¿Quién te decía que ibas a fracasar? ¿No? ¿Quién te decía que tú no ibas a poder realmente? Descubrimos, identificamos las creencias que venían en este caso del padre, estuvimos transformándolas diciendo, eso es lo que quería tu padre, no lo que crees tú de ti, ¿no? Como un poco ese proceso, trabajamos con FT y una vez que ya pudimos trabajar esas creencias respecto al fracaso, evidentemente vinieron otras. En este caso era el tema económico, ¿no? Era, no tengo el dinero ahora, no tengo el dinero y si no tengo el dinero creo que no voy a poder desarrollar mi proyecto. Entonces, pues tuvimos que trabajar todo lo relacionado también con el dinero, que no deja de ser también una creencia. Porque luego descubres que hay muchas formas y muchos recursos para poder hacer grandes cosas con poco dinero, porque al final también eso es una parte que el ser humano tiene tendencia a comparar lo mucho y lo poco, tengo mucho, ¿no? O a compararse con otros, ¿no? El que triunfa es el que tiene mucho dinero o el que... Y no realmente así, ¿no? Entonces, como cambiar esas creencias y la emoción que le activaba, ¿no? Entonces, pues imagínate que fracasa. Si tú emprendieras tu negocio y fracasas, ¿qué te haría sentir? Pues que soy un inútil, me sentiría culpable, me castigaría. Entonces, también con FT liberamos esa energía. ¿Para qué? Para que no esté vibrando en esa energía. Si tú Claro. vibras en el miedo, realmente no lo vas a hacer. No lo hace. Entonces, tenemos que partir de la base que el miedo es la energía que más limita a la persona y que muchas de esas creencias también están basadas en el miedo. Entonces, le acompañé a liberar su miedo, sus creencias, su frustración, su culpa y a cambiar la representación en su mente, en su realidad. La ¿Y qué creencia es pasó? subjetiva. Bueno, pues que al final lo hizo. O sea, al final lo hizo, claro que lo hizo. Y además, de hecho, este chico escribió un libro y me puso, me nombró también porque, bueno, tenía también la creencia de que no podía hablar en público, tenía miedo escénico, porque una persona que ahora se dedica a hablar, de hecho, en público también, ¿no? Y es escritor.
De Muy hecho, bien. empezó a escribir libros a partir Qué guay cómo de cambian las cosas, emprender. ¿eh? ¿Cómo cambió? O sea, y claro, te sientes tan, no sé, claro, también el ego, ¿no? Pero me motiva cuando una persona consigue realmente lo que quiere, ¿no? Y sale de esa creencia y de su zona de confort, me siento súper orgullosa, me siento totalmente feliz. Pues a mí ya me dan ganas de empezar. Pues nada, pues Ah, ya sabes, vale. ahí que nos veremos. Bueno, la gente que quiera cotizar un poquito sobre ti, buscarte cómo te busca, cómo te encuentra, porque también esto, y es lo bonito, cuando yo empecé a montar este evento, dijimos, bueno, hablé contigo, digo, May, tengo esta idea, me está dando vueltas en la cabeza, y tú enseguida dijiste, pues estaría genial, ¿no? Digo, y he pensado hacerlo así, lo hacemos entre todos, y lo ponemos en escena, pero quiero hacerlo bien porque hay mucho vendehumismo, hay que hacerlo con delicadeza, es una parte, o sea, a esto también hay gente que le tiene que sumar pues, un marketing bueno, de sistema, no, de ir tomando decisiones y juntándote con profesionales en distintas áreas, ¿no? Pero una de las personas que dijo, bueno, hay gente que trabaja muchísimo, que se esfuerza muchísimo, que sabe mucho, pero hay algo como más profundo que le está bloqueando esa proyección de crecimiento. Digo, y me gustaría montar algo que acompañe a eso, que acompañe al esfuerzo, al trabajo, al leer, al estudiar, a la persona que tiene iniciativa, pero desde otra perspectiva. Y esta parte más Sí. espiritual, y tú fíjate cómo era esto, que cuando yo empecé con mi proyecto era algo que siempre tenía como el deseo de hacer, pero la creencia limitante de te van a etiquetar como el flipado. Esto, además, llevarlo a los negocios es como, bueno, que lo haga el yogi, vale, pero que lo haga el empresario era como Pues no. más esa y al final es algo que se está aceptando muy bien, que cada vez más empresas se están incorporando. Basta con que salga la palabra de moda, y ya se hace, y Ujú, vale, perfecto, pero no deja de ser esa parte espiritual en un negocio, ¿no? Y trabajarlo de distintos campos. Entonces, bueno, pues surgió así, ¿no? Surgió, o sea, una evolución de ir cambiando, de ir acercando, y al final uno lo que termina haciendo es proyectar su esencia, o sea, lo que uno es, y cuando te entregas como es y cuando como eres, eso no quiere decir que uno tenga que mejorar cosas, ¿no? Pero es decir, tu esencia es lo que tú crees que puedes aportar con las herramientas que tú crees que son útiles y a tu manera. ujú. Es como cuando, wow, la energía es como súper vibrante, ¿no? Y ha sido todo un proceso, y es muy bonito de que empezar a que la gente ayudarles a esto. O sea, ese sentido que tú hablabas de ego barra realización personal, de estoy aportando lo mío para que otros crezcan, y esa es la idea del taller. Hay que venir con mentalidad. La gente que quiera, esto es lo que también te quería decir, es que cada persona encuentre con quién vibra, con quién conecta, para que elija con quién le pueda acompañar en determinados caminos. Hay veces que necesitas a alguien que dice, bueno, tengo una parte más espiritual, más energética. Otra es, me ha dicho gente, oye, me gusta porque me metes el dedo en la llaga y me pellizcas, y eres ¿sabes? Es esa parte más de acompañamiento, pero del COA de pellizcar, ¿no? De decir, bueno, venga, a ver si te vas a comprometer de verdad, a ver si eres capaz de hacer esto, ¿no? Y, y cada uno tiene su momento. Entonces, juntarnos distintos profesionales, ponernos en escenas, ayudar y que la gente nos conozca y elija con quién quiera luego el día de mañana seguir trabajando, es algo que se hace con mucho acercamiento por parte de nosotros, y que los que quieran cotillar sobre ti, los que quieran buscarte, ¿dónde te encuentran? Dinos tus redes, tu web, dónde te busca la persona que dice, esto de la energía, esto de la medicina china, esto me ha gustado. Bueno, de hecho, hablando de las creencias, aún era, bueno, estoy trabajando en ello de las creencias limitantes, ¿no? De las redes sociales, era de, no, las redes sociales me quitan mucho tiempo, tengo que invertir, o sea, era
yo las redes sociales era como anti redes sociales. Entonces es cierto que empecé así a abrirme y tal, y ahora este año me he comprometido a grabar vídeos, por eso también me Claro, encantó colaborar contigo, porque digo, es que es verdad, la gente tiene que conocer la herramienta. Y antes, pues bueno, no existían pues las redes sociales y era todo más presencial, y ahora pues hay que abrirse también a eso, ¿no? Y entonces, bueno, tengo una página que se llama EFT con Mai. ok, lo pongo eh, en los enlaces, sí, lo pongo. que hay, pero esa página específica de EFT, de la técnica de liberación emocional, porque decía, bueno, ¿y cómo hago tantas páginas con las cosas que he hecho, no? Voy a hacer ahí un popurrí de cosas y eso fue un poco la dispersión, ¿no? Decir, bueno, ¿y cómo lo pongo, no? Entonces dije, bueno, voy a hacer la de EFT porque es la verdad, la herramienta que uso más y los talleres que doy más. De hecho, fíjate que hablando de la empresa, hasta los ministerios, ayuntamientos han pedido talleres de EFT, que yo decía, no me lo puedo creer. Y estaban allí todos haciéndose el tapping, ¿no? O sea que es curioso que la empresa y la institución cada vez se está abriendo Mm. más a recibir todo esto, ¿no? Como el mindfulness, la PNL. Entonces, hay algo que saben que funciona, ¿no? Y que se abren también para poder explorar todo esto. Así que, bueno, y si en Instagram también pueden buscarlo por my.ros-, ahí Vale. también lo tengo, y en Facebook, pues myros, ahí también me pueden encontrar. Vale, pues perfecto. Pues, y para la gente que este temita le haya hecho vibrar, que haya conectado, es un conjunto lo que hemos preparado de baterías de ayuda. Vamos a trabajar desde lo mental, desde el autoconocimiento. Luego vamos a trabajar contigo esta parte de creencias limitantes. Va a venir también mi hermana, que no es porque vea a mi hermana, es porque confío en ella, que también tiene Plenamente. mucho conocimiento. Vamos a trabajar la relación con el dinero, Qué bien. la abundancia, el bienestar, ¿no? Que no es tener un importe económico, sino es, oye, me siento bien y cómo lo consigo, en cómo fluyo, en cómo me proyecto. Entonces, toda esa relación también. Con Malena vamos a trabajar el tema de risoterapia, que eso es brutal, en cómo te ayuda, cómo te suelta, a liberar un poco también todas esas tensiones que tenemos acumuladas del negocio. Y yo creo que va a ser brutal y además vamos a tener entre medio un maratón de networking. Wow. Creo que, ¿Qué más es posible? creo que es brutal. Hemos empezado con una idea, como comentaba hace un ratito, y ahora te estaba enseñando la página para ya en ponerlo en abierto. Y la verdad que, bueno, os invitamos a la Semana del Bienestar Empresarial en diegopascucci.com. Va a estar toda la información del evento en las redes sociales, en los links del episodio. Y nada, muchísimas gracias, Mai. Con muchas ganas Muchísimas de que gracias. llegue el 20 de febrero, con ganas de empezar y de animar a todas estas personas que necesitan un poquito de ayuda, llamémosles diferente, porque ahora todavía no es algo que no está todavía totalmente integrado. O sea, hay gente que sí, pero como todo, empiezan ahora los ministerios, empiezan un poco a abrirse más en las instituciones y vamos a abrir camino. Vamos a llevar esto a los negocios Muy bien. que Que así sea, Diego. así bueno. Pues Muchísimas nada, gracias y muchísimas gracias a todos por estar ahí. nada, os esperamos en el evento. Un abrazo a todos. Chao. Chao, chao.